Hola, os voy a enseñar en este vídeo cómo montar un cargador de vehículo eléctrico. He optado por la opción de OpenEPSI, que es un cargador de código abierto. No sé si recomendarlo porque al venir de Estados Unidos pues me lo ha parado la aduana y ya no es el hecho de que haya que pagar más, sino que son los trámites burocráticos y la lentitud que conlleva todo lo que te para aduanas, que es farragoso y además en complicidad con correos, que es, vamos, ha tardado 15 días, me lo han tenido retenido el paquete por una cosa muy tonta. Bueno, pues este es el cargador que voy a montar y así explicaremos alguna serie de opciones que tienen que tener los cargadores eléctricos. Y veis que viene pues bien empaquetado. Es un kit que os dejo en la descripción abajo, aunque se puede comprar por partes. Vamos a ver qué es lo que tiene cada cosa. Pues vemos aquí digamos la envoltura de plástico de PVC recio. Vemos aquí tenemos la barra de tomas de tierra. Tenemos también, ahí tenemos la caja del contactor, ahora hablaremos de él. Tenemos un prensa-estopas, dos prensa-estopas para ser más exactos, bastante amplios para la manguera y para la alimentación. Aquí tenemos la bobina para el diferencial. Tenemos protección diferencial en este dispositivo. Pues la que lleva los cablecitos naranjas es la de la protección diferencial. Tenemos una bobina para el cálculo del consumo de carga del vehículo. Se pueden comprar aparte o en el kit, que es lo que he hecho yo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el propio cargador. Este es el cerebro de la carga. Veremos también cuáles son las funciones que hace. Y ahí lo veis. La parte grande es el alimentador, pero es un procesador basado en Arduino de código abierto que se puede modificar. Ahí tenemos el chip y con todas las funciones. Aquí tenemos el display RGB, que es ahora mismo solo lo venden en colorines, ahí con la opción de ponerle una batería, que os diré luego cuál es. Aquí es donde conectaremos el cable del display, tal como os lo muestro ahí, con la patilla del negativo del negro a la izquierda. Y el otro conector es para colocar el botón. Nos sale ya todo precableado, unos cables ya montados con arandelas. Este es el cable para el botón. Aquí tenemos el módulo Wi-Fi, porque este dispositivo tiene módulo Wi-Fi, muy interesante a priori, pero a ver cómo lo configuramos. También viene con un bec de alimentación. Aquí tenemos un metacrilato o un acrílico para la pantalla. El botón, que en mi caso lo voy a sustituir por un botón luminoso, y toda la tornillería que hace falta. Aquí tenemos el contactor y la verdad es que no me gusta mucho. Le veo dos pegas importantes. Uno, es un contactor de 12 voltios, no podemos sustituirlo por un contactor normal. Segundo, están todos los contactos al aire. Y si para más INRI veo yo que voy a necesitar poner puntera redonda de arandela porque no tiene abrazadera. Lo veis ahí que no tenemos dispositivo de abrazadera, por lo tanto es un poco más complicado hacer la instalación. Pero fundamentalmente porque tiene todos los contactos al aire, es por lo que no me acaba de gustar. Así viene, los contactos además van por separado, no van solidarios, es decir, no bajan los dos a la vez. No sé hasta qué punto pues en Europa se permitiría a lo mejor este tipo de dispositivo. Y aquí tenemos la chapa de montaje metálica que además tendremos que conectar a tierra. Bien, el cable lo he comprado en EV Cables en el Reino Unido. La verdad es que el cable tiene muy buena pinta, es de muy alta calidad y está bien de precio. Os dejaré el link de la descripción. Y aquí veis muchos metros, pero yo usaré menos. Y también me han regalado un soporte para colocarlo en la pared. Muy bien. Bueno, pues veremos también cómo funciona este cable, qué pines tiene, cómo se comunica, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces ahí vemos que tenemos tres cables de 6 milímetros cuadrados
y uno de comunicación. Bueno, pues empezamos el montaje. Empezamos por la tapa y vamos a ponerle el metacrilato de protección con esta especie de espuma que me haga pues de cierre hermético, ¿vale? Lo pondremos de esta forma, lo colocaremos y pondremos los tornillos para los separadores. Los tornillos para separadores tienen una rosca pues más plana y directamente pues simplemente solo los vamos a apretar con la mano. Luego, si acaso, un poquito más. No os paséis en los aprietes porque podemos romper alguna cosa. Y el botón que viene inicialmente se conecta con este cable. Entonces simplemente atornillaríamos, lo pondríamos, lo enroscaríamos, pero yo voy a usar un botón luminoso, como es este, comprado en AliExpress, que es más bonito y tiene luz. Para lo cual le voy a cambiar el cable y le voy a poner un cable estándar de Arduino. En realidad esto está sacado de un dron. Ahí vemos como tenemos positivo y negativo y los otros dos contactos son los del pulsador. Lo que vamos a hacer es alimentar con positivo y negativo y el negativo lo vamos a llevar a uno de los contactos. Entonces fijaros, así se conectaría, ¿vale? De hecho los colores coinciden con la alimentación y entonces el rojo será positivo, el negro será negativo, que lo puntearé, y la señal será blanco. Y ya podemos ponerlo en la tapa y pues atornillarlo a la tapa. Como este tiene dibujito, vamos a procurar que nos quede bonito. Vamos con la barra o con la barra de tierras y lo vamos a colocar. Entonces ahora hay que buscar la posición correcta de la chapa. La chapa hay que ponerla en esta posición para que nos admita la toma de tierra. Esos tornillos que trae pues no se usan y usaremos estos tornillos, estos separadores para colocar la electrónica. Entonces ahí ponemos nuestros 4 tornillos y nuestros 4 separadores. Aseguraros al principio de colocar bien la chapa para que pues las tierras vengan, la barra de tierras en esta parte de la derecha. Buscaremos los tornillos que nos pasen por aquí. De hecho este tornillo que acabo de poner es demasiado corto. Hay unos tornillos un poquito más largos. Me estoy dando cuenta de que ni es pasante ni llega hasta la rosca. Son todo enroscan en la chapa, este sí que es el tornillo adecuado, entonces lo sujetaremos. Intentaremos sujetarlo firmemente sin pasarnos de rosca, porque en el momento en que nos pasemos de rosca aquí ya no tenemos remedio. Sustituyo el tornillo que había puesto equivocado y aquí es donde engancharemos todas las tierras junto con la chapa. La electrónica también viene protegida a tierra. Ahora voy a poner el contactor con 2 tornillos, un tornillo y aquí tenemos el otro tornillo, y la verdad es que queda demasiado todo muy justo dentro del dispositivo. Vais a ver que si empleamos cables gordos de 6 milímetros como los que empleo yo, luego nos cuesta un poco meter todos los cables. Atornillamos firmemente y ya dejamos esto puesto. En la posición de la electrónica, pues aquí tendríamos los cables premontados y veríamos cómo los colocamos. Los cables morados en este caso irían a la salida y aquí tenemos los cables de la bobina de 12 voltios del contactor. Vamos a proceder a montarlos. Bueno, los cables morados van a la salida. Este es el cable que comprueba si el contactor ha cerrado, ¿vale? Es una posibilidad que tenemos, se puede anular por la configuración. Entonces colocaríamos, fijaros que va con tornillo y no va embridado, que era a lo mejor lo propio que hubiéramos tenido que tener. Me hubiera gustado más un contactor pues eso, más de tipo brida que de más de
de arandela, porque esto no me gusta tanto. Entonces los morados comprobarán la salida. El cable rojo y negro comprueban la tensión de entrada, pero además alimentan toda la electrónica. Entonces el cable rojo va arriba, por lo tanto también la fase la conectaría arriba. Ten en cuenta que un cargador de vehículo eléctrico en corriente alterna no regula nada, o sea, simplemente deja pasar la electricidad o no a través de un contactor. La electrónica lo que hace es asegurarse de que la comunicación y la carga es correcta y es segura. Ahora conectamos el cable de la bobina, positivo en la parte de arriba, negativo en la parte de abajo. Como digo, pues eso, no es el dispositivo electrónico, ya veremos qué es un poco lo que hace, pero comunica con el coche, asigna las corrientes máximas, dice cuándo tiene que cortar la alimentación, pero en realidad estamos dejando pasar los 230 voltios de la red. Vamos poniendo la electrónica, ya vamos poniendo los cables. Y ahora ya pues pasamos a colocarlo dentro de la caja. Ponemos los prensa-estopas. Como son elementos de plástico, vamos a evitar meterle herramienta para apretarlo. Vamos a intentar apretarlo lo máximo posible, pero con las manos. Metemos la electrónica y continuamos ya el trabajo con los elementos metidos dentro de la caja. Procedemos a ponerle 6 tornillos de roscachapa pequeñitos, 2 arriba, 2 abajo, 2 en medio. Y pues vemos un poquito pues que son estos tornillos que vamos colocando, 6 tornillos en total. Muy bien, ahí tenemos la bobina del diferencial. Si hay alguna derivación del coche, no queremos que nadie se quede pegado al coche. Ahí tenemos la bobina de consumo, medirá el consumo. Ahora veremos cómo se colocan e irán en esta parte de la derecha, hacia la manguera. La verdad es que lo han diseñado para que se quede en el sitio donde menos sitio hay, pero pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, procedemos a poner el BEC, el alimentador, el conversor de 12 voltios a 5 voltios para el Wi-Fi. No lo acabo de entender muy bien porque la fuente de alimentación que hay ahí en este dispositivo ya tiene 5 voltios, pero han decidido sacar un BEC de 12 voltios para alimentar el Wi-Fi. Pues lo ponemos en el alimentador, positivo y negativo, nos aseguramos de que quede recio y como tiene un adhesivo pues lo podemos dejar un poco pegado a la carcasa. Ahora conectamos el display, pero ojo, ahí como podéis ver el conector del display, el negro va a la derecha, no, según está en el esquema, pues ahí lo he ido poniendo a la izquierda, pero es a la derecha. Este es el conector de datos del Wi-Fi. Conectaríamos este que solo tiene 2 cables, amarillo verde, y lo pondríamos al Wi-Fi. Colocamos el display en su sitio. Con sus 4 tornillos. Pondríamos el Wi-Fi. El Wi-Fi, otra de las cosas que no me gusta, que vaya con un adhesivo en lugar de atornillado. Pesa poco, pero los adhesivos ya sabéis lo que pasa al final, que acaban soltándose. Muy bien, esta es la pila, que es la misma que he usado para el reloj Nixie, lo tengo por ahí en un vídeo, pues ahí está colocada la pila. Y ya procedemos a alimentar el módulo Wi-Fi. Entonces, del BEC alimentamos el módulo Wi-Fi, rojo-negro con rojo-negro, eso no tiene pérdida, y directamente conectamos el Wi-Fi. Luego conectamos el display.
Esta parte del display está bien colocada. Y conectamos el botón. Aquí recordad que como este botón hay que alimentarlo, pues nos aseguramos de que lo conectamos correctamente con el negativo hacia abajo. Correcto. Y ahí tenemos el cable de datos. Seguís viendo en la imagen que el cable negro está en la zona de la izquierda y tiene que estar en la derecha. Voy a aprovecharle para dar un pequeñito apriete a al metacrilato y ya voy a proceder a hacer el cableado de la manguera. Esta manguera, como digo, es buena. Tenemos los 5 hilos en esta parte. La tapita esta la podemos retirar momentáneamente. Y fijaros cómo esta manguera es de 3 hilos de 6 milímetros cuadrados y 2 hilos de 0,5, que son los que nos van a dar la señal. En principio tenemos uno negro, que es el cable piloto, que es el que vamos a tener que usar. Y hay uno gris, que es el pin de proximidad, que ese no lo cableamos porque se queda en la manguera. Muy bien, entonces pues conservamos solo el negro, que es el que está conectado, y como digo, vamos a tener que poner una puntera de arandela para poder conectarlo en este contactor. Ya pasamos, agarramos con el prensa estopas y vamos midiendo los distintos cables. Lo primero, el cable piloto, que es el más lejano de todos. Entonces el cable piloto va ahí al del conector azul, el de abajo. La toma de tierra puede ir con una puntera de 6 y la conectaríamos a la barra de tierra. Con un destornillador muy grande para hacer fuerza. Si no, no se puede. En cualquiera de los de tierra se puede conectar. Y ya vamos conectando la puntera, que estas punteras es que no me gusta mucho, porque el otro prensapunteras va muy bien, pero los prensapunteras tradicionales, de estos de alicate, la verdad es que funcionan bastante regulín. Apretamos. Ponemos el otro también. Además voy a aprovechar para ponerle también un poco de estaño. No me fío de este. La función de estas punteras es dejar bien agarrados los cables y que la conexión sea segura, pero tenemos que hacer mucha fuerza para eso. Entonces voy a hacerle fuerza y luego le voy a poner un poquito de estaño también, un poco para dejarlo ya más firmemente sujeto. Ten en cuenta que este es el cable que va a llevar toda la corriente al coche. Y ya pues procedemos, ahí los he estañado ya, he acortado un poquito más el de neutro y procedo a poner el diferencial pasando los dos cables, fase y neutro, y el de consumo solo por el de fase. ¿Veis? Y ahora a ver cómo los dejamos aquí, pues para que entre en el hueco, no toque con el contactor. En fin, aquí ya queda un poco estrecho todo. Y ahora toca además colocar los cables. Ya tenemos puesto el de neutro, ya tenemos puesto el de fase y ya tenemos puesto también bien sujetos las bobinas para que no toquen con el contactor. ¿Vale? Aprovechamos, le damos un apriete fuerte a todas las cosas que van a llevar tensión y ya pongo la manguera de alimentación. Como tenía mucha manguera, he cortado un trozo y he usado este mismo cable para llevar la alimentación desde este cuadro hasta el cuadro de protección que hemos visto en los vídeos anteriores. Cortamos aquí, tiene mucho papel, mucha protección, y como este solo va a llevar alimentación, el cable rojo, bien, el cable negro y el cable gris, pues los podemos cortar. Fijaros que he dejado mucho trozo para poder cablear por dentro de nuestro cargador. Puntera para la toma tierra.
medimos. Conviene medir porque no hay mucho hueco como para dejar los cables por ahí colgando. Ponemos puntera redonda y obraremos de la misma forma. Puntera redonda, prensa punteras y estaño como si no hubiera mañana para que se quede bien recio y que no se pueda mover de ahí. Ya las tenemos estañados, lo ponemos, lo apretamos con el prensa estopas, evitamos usar herramienta que es de plástico y pues ya procedemos a poner tanto fase neutro como toma de tierra. Ya nos queda poquito para finalizar la instalación, es un vídeo largo que sí le va a hacer, pero sí que quería que miréis todas las dificultades que trae. Técnicamente no es difícil, pero sí que hace falta tener un poquito de maña y herramienta pues para ajustar todo. Como digo, todo esto se puede comprar por partes y a lo mejor pues la electrónica por un sitio, no poner las bobinas de contagio de derivación, pues es lo que queremos, con wifi o sin wifi. La verdad es que el módulo de wifi es interesante, o yo que ya lo he probado es interesante. Apretamos bien. Luego está la dificultad de que yo podría poner otro contactor, pero como tiene que funcionar a 12 voltios, pues no puedo usar cualquier contactor como los de carril DIN. Voy a comprobar que la toma de tierra es la toma de tierra, que es el conector central, como podéis ver. Voy a comprobar cuál es el neutro, ahí lo pongo ahí. Y como veis en el ómetro, pues ese es el neutro. Esa es la fase 1. Comprobado, fase 1. El cable piloto, vamos a comprobar ahí si este es el cable piloto. No me marca, ese no es el cable piloto. El cable piloto es este de aquí. Correcto. Y este de aquí es el cable de proximidad, que si yo lo junto con tierra, veré que tiene una resistencia de 220 ohmios. El cable de proximidad está ahí dentro en el... directamente en el mango, ¿no? Está con una resistencia que ahora os pondré una foto. Comprobamos a ver si hay algún tipo de corto, etcétera. Volvemos a poner todos los cables. Ojo que en el display el cable negro va hacia la derecha. Y ya ponemos todos los cables como teníamos antes y ya cerramos. Ya nos queda poco. Probar a ver si funciona. Yo en este impasse pues he hecho un corte y he puesto ya el cable del display bien. No se estropea ni nada, simplemente que no funciona. Entonces ya procedemos a cerrar. Vemos que no entorpezca nada con el relé sobre todo. Y ponemos los 6 últimos tornillos del cargador. Este cargador está pensado tanto para colgar en pared como para llevarlo de forma portátil. Podría ser un cargador portátil si nosotros le ponemos un suco o cualquier otro tipo de conector. Ahí veis que conecto ficha, lo conecto a la red y vemos que se enciende. Bien, nos da, hace el autotest, no nos da error. Y como veis, pues como este es el modelo con wifi, vamos a comprobar si por lo menos eso también funciona. Y en el próximo, ahí tenemos, en los próximos vídeos veremos cómo se comprueba y cómo se configura. Nos tenemos que conectar a la red OpenEPSE que nos aparece. Nos tenemos que poner esa contraseña, OpenEPSE. ¿Vale? Y nos dice a qué dirección IP tenemos que ir con el navegador. O sea, si es que además lo tenemos ahí, 192.168.4.1. ¿Vale? Tenemos la 4 y la 1. Y veremos cómo entra en la página web donde podremos configurar, aparte por los botones que los enseñaré, pues también podemos configurarlo. Espero que os haya gustado.